Comienzo con la grabación y entramos a ver lo referente al curso de biología. Ya de física y de química, pues vamos a platicar un poquito más el día de mañana que tenemos nuestra nuestra cuarta clase de la semana. Bien, en biología, nosotros lo último que habíamos visto y de la tareita que ustedes me habían mandado era acerca de las células, ¿verdad? De la teoría celular, de que la teoría celular es el fundamento que se utiliza para postular de que la célula es la unidad estructural de la materia, ¿verdad? Es de donde se estructura la materia, de que todas las funciones de los seres vivos son funciones que la célula promueve. Por ejemplo, la célula se alimenta, los seres vivos se alimentan, la célula respira, tiene metabolismo, crece, se desarrolla y los organismos funcionan de la misma manera. Entonces, todo es funcional y es estructura básica. Y aparte de eso, de que la célula es la unidad, pues, reproductora, ¿verdad? En base a las células, pues, se producen más células y así también, pues, dependiendo la especificación de las células, por ejemplo, ya si hablamos de hombres y mujeres, células con gametos específicos, que son las células de reproducción sexual, que pues ya se puede dar la reproducción en animales de forma sexual, o reproducción de forma asexual, que sería ya pues como por ejemplo las plantas con las semillas, etc. Entonces, eso fue lo que ustedes vieron acerca de las células y de la diferencia que existe entre células animales y vegetales, ¿verdad? Por ejemplo, las células vegetales son las que tienen vacuolas, que son las que les ayudan con el suministro de agua a las plantas, porque ellas no pueden tomar agua, ¿verdad? Ellas deben de almacenar agua en vacuolas. También están los cloroplastos, que son propios de las plantas, que es con lo que ellos proceden a la fotosíntesis, que es una parte fundamental de su metabolismo, que lo vamos a ver ahorita aquí también en una página más adelante. Y por parte de los animales, pues de que los animales tienen ciertos componentes específicos, como los lisosomas, que son los que se encargan de la digestión en las células, que son propios de las células animales, y también los flagelos, ¿verdad? Que son como hilitos o extensiones de las células, que son las células que les mencionaba, ¿verdad? Cuando se generan ya gametos, que son las células específicas en la definición del sexo de los animales, ¿verdad? Ese tipo de células solo está presentes en los animales, ese no se presenta en las plantas. Entonces, eso es lo que ustedes habían visto, las diferencias, y aparte de las diferencias, pues lo que tienen en común, ¿verdad? Que tienen núcleo, que tienen citoplasma, que tienen retículo endoplasmático, rugoso y liso, que tienen ribosomas, que tienen, ¿qué más? Que generan proteínas, que tienen una membrana, que la membrana está cubierta por capas lipídicas o capas bilipídicas, que si recordamos los lípidos son grasas, quiere decir de que la membrana está compuesta por grasas que permiten el intercambio de sustancias entre lo que está dentro de la célula y lo que está afuera de la célula. Resumen general en el concepto de la teoría celular. Ahora bien, hablando siempre de las células, entonces entramos a ver las funciones de la célula. Y entre las funciones de la célula, una de las funciones principales es el transporte celular. Y dice, la membrana celular es fundamental para la vida, ya que contiene y delimita el espacio interno de la célula y la isla del ambiente que la rodea, ¿verdad? La membrana celular es la que la protege, es como la piel que la recubre. Y ese aislamiento no es absoluto, pues para vivir la célula necesita permitir la entrada de sustancias útiles como agua, oxígeno, ciertos nutrientes y así también la salida de productos de excreción, por ejemplo, o el desecho, en particular dióxido de carbono. Y pues de que todos estos son generados en el metabolismo celular y eso permite pues el paso de sustancias y de algunas impide el sustancio de otras, siempre en la membrana plasmática, y por eso se dice que es semipermeable, ¿verdad? Porque presenta permeabilidad selectiva. En esta cuestión del transporte celular,
nos referimos a todo el movimiento de nutrientes básicos que la célula necesita, ¿verdad? La célula para poder desarrollarse necesita alimentarse, ya sea por las proteínas que ella misma produzca o por las proteínas que puedan ser absorbidas por la membrana celular. Aparte de eso, el oxígeno que necesita, el agua que forma parte del citoplasma y pues todo esto segrega ya pues poco a poco las funciones básicas de la célula, que de lo contrario, si no ocurriera esto, pues la célula moriría o no se daría o no se podría reproducir. En la cuestión del transporte, el transporte se interpreta como la difusión. ¿Qué es la difusión? Ustedes pues ya van a hacer su lectura del librito, yo solo aquí se los explico así a grosso modo. La difusión es como por ejemplo cuando nosotros hacemos, digamos, café con leche, ¿sí? Si nosotros tenemos una taza de leche, ¿verdad? Nosotros tenemos una taza de leche y le agregamos un poco de café así líquido, ¿verdad? Pero café espeso, solo la esencia del café, ¿verdad? Solo la esencia del café, un poco de esencia de café a la leche, pues entonces se convierte en un latte, ¿verdad? Que es el café con leche o la leche con café, como quieran decirlo. Ese sería un ejemplo simple de difusión. Estamos pasando una sustancia de alta concentración, o sea, el café, la esencia de café es café concentrado, ¿verdad? Es café bastante amargo. Me estoy refiriendo a esencia de café. Café bastante amargo es poco líquido en alta concentración, mientras que la leche es bastante líquido en menos concentración. Entonces, esa es la difusión. Pasar algo muy concentrado a otra sustancia donde ésta se disperse, donde se disuelva, ¿verdad? Esa es la difusión. Hacer de que que alguna sustancia que tenga mucha concentración entre en el ambiente de otra sustancia con concentración más disipada y lo que provoca la unión de estos es de que se forme una mezcla homogénea, ¿verdad? Donde no se ven las fases, sino que solamente se dispersa entre toda la otra sustancia. Eso es la difusión, pasar de baja concentración a alta concentración o viceversa, de alta concentración a baja concentración, ¿verdad? Eso es la difusión. Por aquí lo explican al final del parrafito, lo dice, de que es pasar de una zona de concentración alta a una zona de menor concentración. Eso es la difusión. Y la difusión, pues, se puede dar de dos formas. O sea, puede haber difusión simple y puede haber difusión facilitada. La difusión simple es cuando las sustancias que pasan por la membrana pasan directas. Entran de un lado, está la membrana, solo pasan saludando y de lado y pasan de largo, ¿verdad? Y entran al otro lado. Esa es la simple. Y la facilitada es cuando en la membrana las proteínas o los lípidos que están en las proteínas, las grasas, ¿verdad? Las grasas de la membrana o las proteínas mismas de la membrana forman como puentecitos de un extremo a otro. Entonces, la facilitada es cuando ya los nutrientes utilizan las grasas o utilizan las proteínas para entrar y salir, ¿verdad? Entonces ya se les hace más fácil. Ya pasan a través de estos como que túneles, por así decirlo, ¿verdad? Si lo queremos ver, pues de grosso modo, si hablamos de una aduana o de una frontera, el transporte facilitado sería pasar por los registros, ¿verdad? Que los registros son los que hacen fácil el paso de un lado al otro en las fronteras. Y el paso simple, pues sería simplemente atravesarnos el río. Si vamos de aquí a Tapachula, así de simple, nos atravesamos el río y ya nos pasamos al otro lado. Y la facilidad sería pasar por las aduanas o por los filtros que existen. Por así decirlo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo podríamos interpretarlo. Ya les digo, esto solo es interpretación para que ustedes lo vayan entendiendo. Depende de ustedes hacer su lectura de los libros y poder captar el concepto, ¿verdad? Yo solo se los explico a grosso. En ese sentido, entonces, la difusión, aparte de ser simple y facilitada, puede ser por ósmosis o puede ser por diálisis, ¿sí? Estas son las difusiones que existen en la membrana. Para la ósmosis hay un experimento que me hubiera gustado pues que ustedes desarrollaran, bueno,
no desarrollaran, investigaran. Aunque no es tan Oigan, ¿han notado que en los festivales de práctico música, en el uso digo, didáctico? ahora suena como... No es tan práctico en el uso didáctico. Pero la ósmosis es la misma difusión, o sea, pasar de un lado al otro a través de una membrana, a través de un tejido o a través de una barrera, ¿sí? Lo que ocurre como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un globo, si nosotros tomamos una vejiga y la inflamos, pero en lugar de inflarla con aire, en lugar de inflarla con oxígeno, la inflamos con helio, ¿sí? Entonces, ese globo, en lugar de caer, lo que va a hacer es de que va a flotar, ¿verdad? O se va a ir para arriba, porque el helio es un gas menos denso que el aire, entonces, por cuestiones de densidad, el helio flota, ¿verdad? Y se va para arriba. La cuestión está de que si, por ejemplo, nosotros hoy inflamos nuestro globo con helio y lo inflamos así bien bonito, ¿verdad? Y lo dejamos ahí colgando, de aquí para mañana, o a los 2 días, o a los 3 días, si en tal caso le llega a durar, y vamos a ver el globo ya no está como lo dejamos, sino que ya está más pequeño o ya se ha desinflado, ¿verdad? O ha perdido aire, o ya está así como que más apachurradito, o realmente se desinfló. O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Porque le hicieron mal el nudo al globito o algo por el estilo? No. Realmente el globo se puede sellar bien haciéndole un nudo, pues, consistente. La cuestión está de que las paredes del globo, como es un hule y el hule se puede expandir, quiere decir de que las moléculas del hule o los poros prácticamente de la piel del hule se pueden expandir. O sea que esos poros se pueden abrir. Quiere decir que ciertas sustancias, específicamente los gases que son de densidad muy baja, esos son capaces de pasar a través de los poros de la piel del hule del globo y entonces ya salen al exterior y se disipan en el aire, ¿verdad? Se disipan con el oxígeno que hay en el aire. Entonces, por esa razón es de que los globos los dejamos inflados, pero ya después pierden volumen y se desinflan. ¿Por qué razón? Pues porque hay un transporte mediante ósmosis. Los gases que están dentro atraviesan la pared mediante los poros semipermeables que tiene la pared y salen del otro lado, ¿verdad? Esa es la forma de ósmosis. Y la diálisis, pues esta ya es la difusión, ¿verdad?, entre solutos a través de la membrana celular. ¿Qué quiere decir solutos? Pues ya son sustancias específicas para disolver algo, ¿verdad? Ya sea para disolver algo o para poder absorber alguna sustancia. Como por ejemplo, una difusión por diálisis, un ejemplo básico sería nuestra digestión, ¿verdad? Nosotros estamos comiendo, comemos los alimentos y los alimentos llegan a nuestro estómago y en nuestro estómago los jugos gástricos son los que se encargan de descomponer todos los alimentos para poder ser absorbidos, ¿verdad? Entonces, esa es la diálisis, cuando en la difusión existe un soluto o existe una sustancia que disuelve los componentes para absorber los nutrientes, ¿verdad? En este caso, los solutos o la difusión están dentro de la membrana, ya sea que sean proteínas o que sean grasas las que cumplan esta función, ¿verdad? Puede ser de las dos formas, ósmosis o diálisis. Bien, por ahí me preguntan, dice... Uy, bien, ¿alguien tiene problemitas con las conexiones? Bien, si alguien tiene problemas con las conexiones, descuiden, no se preocupen, la clase va a estar grabada, la clase la estamos grabando y va a estar posteada en la plataforma. De igual forma, la clase que hicimos de física ya está en la plataforma, la clase que hicimos de química ya está en la plataforma y esta que vayamos a hacer ahorita, pues, en cuestión de unos 15 o 20 minutos al terminar la clase, también ya va a estar en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver sin ningún problema. Bien, seguimos dándole lectura al libro. Aquí tenemos pues ejemplificación, ¿verdad? De cómo sería el transporte, el paso de un lado al otro, ¿sí? En cuestión de la membrana, tomando en cuenta que esta es la membrana. Ahí podemos ver difusión simple, pasando directamente de un lado al otro. Difusión facilitada, si se utilizan los canales de grasa o de proteínas,
¿verdad? Y pues aquí se ejemplifica pues ya el transporte activo, que es lo que se referencia al... El transporte activo es el que se genera por todas las sustancias, o sea, todas las sustancias están activas y todas las sustancias son las que generan el transporte. Es cierto de que no todas pasan, ¿verdad? Hay algunas que sí pasan y salen y entran y otras que no, ¿verdad? Y por aquí pues, hay un caso muy particular para poder evaluar el transporte acerca de lo que yo les decía, ¿verdad? De un ejercicio con un globo, donde pues el globo ustedes experimentan con él y se pueden dar cuenta de que los gases que contiene dentro, esos gases se pueden esparcir al aire mediante la ósmosis, ¿verdad? Este es el ejemplito, el ejercicio o el experimento que les mencionaba de la ósmosis. Pero de igual forma, pues no lo vamos a realizar, lo vamos a dejar para una próxima ocasión. Seguimos y en la siguiente página, que es la 69, ya nos hablan entonces de la respiración celular. Habíamos hablado del transporte, que el transporte es pasar de un lado al otro todas las sustancias específicas, necesarias, nutrientes, elementos específicos como el oxígeno, etcétera, ¿verdad? Y entre todos esos, pues entonces está la respiración celular, que la respiración celular es parte del metabolismo de la célula, ¿verdad? Donde permite pues a los seres vivos liberar cierta energía contenida de los nutrientes con fin de reciclarla o de volver a utilizarla con funciones vitales, ¿verdad? Nosotros absorbemos oxígeno mediante nuestras vías respiratorias. El oxígeno que absorbemos, parte de ese oxígeno se va a nuestras moléculas de la sangre transporta oxígeno a todo nuestro cuerpo y ese oxígeno pues es absorbido por nuestras células porque nuestras células necesitan oxígeno para poder subsistir, ¿verdad? El problema con el oxígeno es de que así como es indispensable para nuestra vida, también nos oxida y también deteriora nuestras células. Entonces es un toma y dame de lo esencial que necesitamos, ¿verdad? Así como nos da la vida, así también nos mata poco a poco. Qué irónico y qué poético todo, la verdad. Pero bien, les decía entonces, para ir completando, ya me cayó ahí el mensaje de que nos quedan pocos minutos. Para ir completando entonces, la respiración se refiere a eso. La absorción de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono, ¿verdad? Lo que normalmente generamos los animales. A diferencia de las plantas, que las plantas absorben dióxido de carbono y emanan oxígeno, ¿verdad? Es lo contrario. Así como las plantas absorben el dióxido y emanan oxígeno, que es lo que nosotros respiramos, nosotros inhalamos oxígeno y emanamos dióxido, que el dióxido es parte de lo que se alimentan las plantas, ¿verdad? Solo parte. Realmente la mayor parte energética de las plantas proviene de la fotosíntesis. Pero el dióxido de carbono también es un cierto suministro para las plantas. Y ese lo generamos nosotros. Y el oxígeno, que es el que generan las plantas, es un suministro muy vital pues para nosotros, ¿verdad? Para tomar en cuenta en ese aspecto. Igual, todo muy poético, la naturaleza es un toma-dame, yo produzco para que vos obtengas beneficios y vos producís para que yo obtenga beneficios, ¿verdad? Es así. Lo malo de todo esto es cuando se pierde el equilibrio, ¿verdad? Cuando se pierde el equilibrio y empezamos como humanos a dejar por un lado la razón conceptual de la naturaleza y empezamos a hacer explotación de los recursos, es cuando ya vienen pues entonces ya los problemas, ¿verdad? De que ya me aproveché demasiado de los recursos y ahora pues ya no tengo de dónde sacar, ¿verdad? Si terminamos con todos los árboles y las plantas en el planeta, pues ya no va a haber de dónde generar o producir aire puro, ¿verdad? Oxígeno puro, que es lo que vemos en las grandes ciudades. En las grandes ciudades hay niveles de contaminación altos, mientras que en los parques ecológicos uno va y respira aire puro, ¿verdad? Gran aspecto en ese sentido, de cuando se pierde el equilibrio de los ecosistemas. Cuando en los ecosistemas hay un equilibrio básico, todo se mantiene, todo vive y todo fluye. Cuando se pierde el equilibrio, pues ya hay problemas. Y entre esos grandes problemas estamos nosotros. Somos los que más problemas generamos. Bien.
Seguimos. Respiración celular aeróbica. En cuestión de la respiración celular se puede dar de dos formas. Se puede dar de forma aeróbica y se puede dar de forma anaeróbica. Ya les digo, ustedes pues hacen su lectura acá de los conceptos básicos. Estos son conceptos teóricos muy específicos, ¿verdad? Ahora, traduciéndolo al maya chapín para explicarlo con peritas y manzanas, simple y sencillo, la respiración aeróbica es la que está en presencia del aire, ¿sí? Es la que tiene presencia de oxígeno. En el aire hay oxígeno, entonces cuando es una respiración aeróbica, como la que nosotros realizamos, es el contacto con el oxígeno, es donde respiramos oxígeno y se produce la oxidación, ¿verdad? Que es un proceso químico. Y la respiración anaeróbica es lo contrario, es la respiración con ausencia de oxígeno, ¿sí? Donde no se tiene el contacto con oxígeno. Dice la respiración anaeróbica o fermentación es una ruta metabólica que ocurre en el citoplasma o en el organismo de los hongos, las bacterias y los organismos que viven en ambientes con ausencia de oxígeno. Estos dos tipos de fermentación, la fermentación alcohólica, cuyo producto final es alcohol etílico, y la fermentación láctica, que produce lácteos. Un ejemplo sencillo de eso, les digo, respiración aeróbica, contacto con el oxígeno, como nosotros. Respiración anaeróbica, ¿sí? Es cuando en los sistemas en donde se encuentran las sustancias se reduce o se elimina la incrustación o el aditamiento del oxígeno. Por ejemplo, la forma en la que producen los lácteos. Los lácteos se producen mediante fermentación. Cuando los productos o la leche es extraída de los animales, se mete a procesos de condensación de la temperatura, de aumento de la temperatura, para transformar, hacer cambios físicos en la materia, transformarla de líquidos a gases, y entre esa transformación pues sacar ciertos nutrientes condensados, ¿verdad? En procesos químicos. Y entre todo eso, al final de cuentas, pues a todo el sedimento que sacan de la leche, ese sedimento lo meten en cámaras de fermentación, y ahí es donde las bacterias empiezan a crecer y empiezan a desarrollarse bacterias y hongos que deterioran todo el material orgánico del sedimento de la leche, y al final todo esto, al dejarlo un tiempo de fermentación, digamos 1 o 2 semanas, no sé realmente cómo sea el proceso, y en cámaras de criogenización también, ¿verdad? Que es cuando congelan estas sustancias. Al final de todo ese proceso, pues entonces ya extraen crema, ya extraen queso, ya extraen productos lácteos mediante el sistema que se conoce como pasteurización, ¿verdad? La pasteurización se refiere prácticamente a esto, a un proceso anaeróbico que llevan los sedimentos de la leche o los sedimentos lácteos. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, respiración aeróbica en presencia de oxígeno. Respiración anaeróbica cuando se quita el oxígeno y se empieza a fermentar todo eso. Otro ejemplo de la respiración anaeróbica son los abonos, por ejemplo. Los abonos que se dan para fertilizantes, donde por lo general son compostas hechas en cámaras de sedimentación, donde el proceso es anaeróbico, donde las bacterias se generan porque no hay exposición al oxígeno, ¿verdad? Se alimentan pues de la descomposición de la materia. Esa es su forma de alimentarse, porque el oxígeno que está en el aire pues es nulo, ¿verdad? O no está presente. O se ha transformado, ha dejado de ser oxígeno y se ha transformado a ser dióxido de carbono. Entonces la única forma de las bacterias para poder alimentarse es sobre la sedimentación de toda la materia que se está descomponiendo, ¿verdad? Son procesos químicos básicos que se utilizan en ciertos procesos de producción, ¿verdad? Ya les decía, procesos de producción como los lácteos o procesos de producción como fertilizantes orgánicos, ¿verdad? Esos son pues unos ejemplos en ese sentido de la respiración anaeróbica. Y por último, entonces, para terminar, ahora sí, está la fotosíntesis. La fotosíntesis, pues aquí es la pequeña descripción teórica básica
de que es el metabolismo, ¿sí? El de las plantas, es una forma de ellas de pues procesar energía, de alimentarse, de absorber pues nutrientes básicos. Ya les menciono los nutrientes básicos de grasas, como los lípidos, las proteínas, el oxígeno en sí, o dióxido de carbono en este caso, y de cómo pues las plantas producen todo esto o almacenan todo esto y lo producen en energía, ¿verdad? De que la fotosíntesis es el proceso en el cual las cianobacterias, las algas y las plantas fabrican el alimento y oxígeno utilizado como fuente de energía de la luz, ¿verdad? Todos los nutrientes que ellos absorben mediante la fotosíntesis o mediante la absorción de los rayos de la luz, pues todo ello lo transforman en energía para sus funciones básicas. Energía para producir proteínas, energía para su transporte celular, energía para la división de sus células y muchas otras cosas, ¿verdad? O para su propia reproducción también. Y pues aquí hacen una ejemplificación básica de que en las plantas la fotosíntesis, ¿sí? ¿Alguien? ¿Perdón? ¿Alguien tenía una duda? ¿No? Bien. De que la fotosíntesis ocurre en las hojas y en los tejidos verdes, ¿verdad? Ahí es donde se encuentran los cloroplastos. ¿Le hacen su pequeña lectura a esto, chicos? Realizan la actividad que está en el libro. El inciso 2 es el que no van a hacer. Eso ya está explicado en las actividades y lo suben a la página. Mañana nos vemos. Mañana, última clase de la semana. Cualquier duda, al WhatsApp. Ahí estamos las 24 horas del día. Gracias, teacher. No respondo luego, pero respondo. Entonces ahí escribo. Sí. Bien. Gracias, Se cuidan, chicos. Un gran gusto. Feliz día. Feliz día. Feliz día, teacher. Ok, chao.